Muchos se preguntan cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y oran y le piden a Dios que les dé claridad. Hablan con personas, van a consejeros, van a las Escrituras a ver si encuentran un texto que les diga cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Bueno, hoy yo les tengo la respuesta. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Su santificación. Eso dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahí está el texto, ahí está la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios es que las esposas sean santas. Y ser santos es obedecer la palabra de Dios. Ser santas es someterse a sus maridos porque es un mandamiento que Dios les da. Y puedo ir más allá e inclusive decir que la sumisión es lo que adorna su doctrina, es lo que adorna lo que usted cree. Primera de Pedro 3:5, Pedro lo dice, porque dice así, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Si notan, la sumisión adorna a las mujeres santas. Estamos meditando acerca de esto. Ya llevamos 2 semanas con esto y empezamos a dar algunos principios acerca de esto. Y hoy vamos a concluir para poder hablarle a los esposos la semana entrante. Y resumiendo lo que hemos visto la semana pasada y la anterior acerca de esto, vimos el medio de la sumisión, que es por medio del Espíritu Santo. Noten el versículo 18 de Efesios 5:18 al final, dice, sed llenas del Espíritu Santo. En la medida que son llenas del Espíritu Santo, se puede someter. Ahora puede someterse porque Dios ha puesto de su Espíritu que more a morar en cada uno de ustedes. Si recuerdan la promesa que nos dejó Jesús cuando todavía estaba con nosotros en Juan 14:16, Él dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu prometido es el medio que Dios le da para poderse someter, y lo puede hacer en la medida que deja el control de su vida al Espíritu Santo. Si no se somete, es porque no está cumpliendo con el mandamiento de ser llenas del Espíritu Santo. Recuerden que cuando una persona es salva, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente entra a morar en una persona que recibe la salvación. Sin embargo, la llenura llega después. La llenura llega en meditar en las palabras de Cristo, como dice Colosenses 3:16. El Espíritu Santo entonces es el medio que le permite obedecer este mandamiento de someterse. Y si tiene un medio, piensen esto, si se le ha dado un medio para hacerlo, no hay excusa para no someterse. Si todavía peca en este sentido, entienda que existe este medio. Entonces, confiese sus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, dice Juan en 1 de Juan 1:9. Ese es el medio. De eso estuvimos meditando y hemos meditado por algún tiempo. Y la manera también la vimos, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, dice el texto. La manera es como al Señor, pero como al Señor no significa o no quiere decir que de la misma manera que lo haría Cristo, pero sí quiere decir como para Él. Es en obediencia a Él que lo hace, por amor a Él que lo hace. Y además dijimos que esto de la sumisión es un ministerio que Dios le ha dado a las esposas. Es el ministerio de ayuda. No es bueno que el hombre esté sola, dice Dios en Génesis 2:18 por medio de Moisés. Le haré una ayuda idónea. Si quiere saber cuál es la voluntad para usted, es ayudar a su esposo, tener un ministerio de ayuda a él. Una vez le preguntaron a la esposa del pastor MacArthur allí en Los Ángeles, ¿qué debe hacer la esposa de un pastor?
y ella responde en una conferencia en el 2003, dice, es una que le anima. Dijo, no, yo no estoy de acuerdo en todo, dice ella, pero yo he escogido ser la fan número 1 de él. Yo ministro a mi esposo animándolo, manteniendo el buen genio, teniendo una buena relación con mis hijos y cuidando de mis nietos, y además mantengo la casa en orden y le preparo la comida. Eso, dice ella, toma todo mi tiempo. Eso es tiempo completo. Ella es la ayuda del pastor MacArthur. Esto es para Patricia. Ella ha decidido tomar esa decisión de ayudar a su esposo de esa forma. Entonces, en cada matrimonio, cada uno debe decidir cómo ayuda a su esposo. Cómo es que una mujer puede ayudar al matrimonio que tiene. Pero siempre recordando que ese es su ministerio, es un ministerio de ayuda. Y adicionalmente, la semana pasada vimos una razón para el sometimiento. Y esa razón es por orden. Por el orden de la creación. Noten el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces esto del sometimiento debe ser una de las prioridades de las esposas. La voluntad de Dios para su vida es que hagan la tarea para la que Dios les ha creado. Lo que Dios quiere de las esposas es que sean esposas piadosas y la piedad se expresa en sumisión. Ahora algunas de ustedes, yo sé que no todas, pero algunas me dirán que están de acuerdo con la sumisión, algunas otras dirán yo no estoy de acuerdo. Yo estoy ya en este momento mirando para dónde hay otra iglesia donde no enseñen la sumisión. Pero algunas están de acuerdo con la palabra y quieren saber qué significan estas palabras de sumisión y se las voy a dar de una manera simple. ¿Y cómo se ve esto de la sumisión en un matrimonio? Ya vimos la semana pasada que no es la sumisión, si lo recuerdan, que no es, y si no estuvo acá o no lo recuerda, puede ir al sermón de la semana pasada y volverlo a escuchar para revisarlo. Pero ahora veremos lo que es. Pero antes les quiero dar una definición de sumisión. La sumisión es la manera de Dios perfecta, toda sabia, toda amorosa, de obtener y mantener la función y el orden en el hogar. Otra vez, la sumisión es la manera de Dios perfecta, toda sabia, toda amorosa, de obtener y mantener la función y el orden en el hogar. Es una cuestión de orden. Y es perfecta, y es amorosa, y es sabia. Cuando no hay orden en las calles, o en la oficina, o en las empresas, o en los negocios, ustedes saben, todo eso es un caos. Cuando no hay orden, todo es un caos. Y eso es fácil de demostrar. Solo basta con ver el tráfico desordenado de Bogotá para entender el caos cuando no hay orden. Y es cierto, la gente hace lo que quiere, la gente se pasa los semáforos en rojo, los pares están ahí de adorno porque la gente simplemente es reducir la velocidad y eso es desorden. Hay mucho desorden en el tráfico y nosotros entendemos con claridad que cuando no hay orden es un caos. Pero Dios, en su perfecta sabiduría, le puso orden al matrimonio desde la creación. Y esa sumisión se expresa de esta forma, en reverencia y dedicación al esposo, funcionando como la compañera de equipo de su esposo. La esposa no juega en el equipo contrario, ella está en el mismo equipo y le ayuda. Sumisión significa que hace todo lo que puede para ayudar a su esposo a ser y a verse como el líder. Y nada tiene que ver con si se lo merece o no. Nada tiene que ver con los méritos, sino es un rol que Dios le ha dado a esa persona para liderar la casa. Además, la sumisión es en todo, es un asunto completo. No hay un lugar en donde tiene soberanía. Piensen, como dice el texto en el versículo 24, al final dice, deben estarlos a sus maridos en todo, en todo. Piensen cuando usted dice que se somete a Cristo. Se somete a Cristo. Alguien se pregunta entonces no tenemos dominio. Si yo me someto a Cristo, yo no tengo dominio en mi vida. Yo le pregunto, ¿hay algún lugar en su vida en donde Cristo no debería estar?
Él debe estarlo en todo. Bueno, si hay un lugar en donde Cristo no está, pues en ese lugar está desobedeciendo, porque no se ha sometido completamente. Así es la sumisión al esposo, total, es en su totalidad. En casa, inclusive algunas piensan, yo soy soberana en algunos lugares de mi casa. Algunas dicen, yo mando aquí en la cocina, usted no puede decir nada. Este es mi territorio. O en la decoración de la casa. O en la educación de los hijos. Pues eso no sería someterse. Piense en un trabajo. Si usted está trabajando y piense si tiene la facultad de ir en contra de las políticas y del orden de la empresa. No puede, porque si así hace, ¿qué hacen? Lo botan, ¿no? Lo sacan. Igual en el matrimonio, si se debe someter en todo, no que si no lo hace lo despiden o la despiden, para nada. No por su desobediencia le dan carta de divorcio. Dios odia el divorcio, dice Malaquías 5, odia el divorcio. Pero debe entender que es una sumisión completa y si no la hace, está pecando y debe arrepentirse. Y es más, la sumisión no es obligada. La sumisión es un asunto voluntario. Es que usted decide ser sumisa, escoge ser sumisa. En Génesis 22, Dios manda a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac. ¿Lo recuerdan? Él dijo allí, dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hace Abraham? Instantáneamente, versículo siguiente, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Esto es impresionante, impresionante, cómo Dios le da un mandamiento y él, sin ningún tipo de queja, va y lleva al hijo que ama, a su único hijo, al hijo de la promesa, y lo lleva para sacrificarlo, voluntariamente. Era un mandamiento y él voluntariamente lo lleva. En ningún lado vemos que él se quejó. Abraham tomó a su hijo para sacrificarlo de forma voluntaria porque ese era el mandamiento. No que quisiera. Él no quería sacrificarlo. Era su único hijo y le amaba. ¿Y qué me dicen de Jesús? Este es el ejemplo más grande de sometimiento voluntario que tenemos. Jesús no fue a la cruz porque tenía ganas de ir. Pablo nos lo dice en Filipenses 2:8. Él se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente al Padre. Qué ejemplo de sumisión. El mandamiento entonces es a someterse. Debe someterse y si no lo hace, está en desobediencia. La sumisión es un asunto que a todos nos implica. Es un asunto además muy práctico. Es decir, que lo aplica a su vida tanto en acciones como en actitudes. Acciones. Pedro nos lo dice en 1 de Pedro 3:1. Se sujetan a sus esposos y luego más adelante dice con conducta casta y respetuosa. Es con acciones que se someten. Proverbios 31:10 al 12, Salomón en su sabiduría nos lo dice. Dice que una mujer sometida es una mujer que le trae bien y no mal todos los días de su vida a su esposo. Es con acciones que se someta. En Génesis 2:18 nos lo dice, ayudándole, porque es la ayuda idónea. Es decir, haciendo cosas para ayudar a su esposo. Pero no solamente acciones, también las actitudes. En Efesios 5:33 dice, y que la mujer respete a su marido, con respeto. Esa es una actitud, con respeto constante. Primera de Pedro, otra vez del 1 al 6, adornadas con el adorno incorruptible del Espíritu. Proverbios 21:9, no molesta. 21:19, no rencillosa. 31:10 al 2, hacendosa. Proverbios 12:4, una que no le avergüence. Primera de Corintios 5:9, no una inmoral. Y yo les digo a las mujeres que esto no es una tarea fácil, no es fácil de lograr. Es de hecho bastante
complicada porque existe un ingrediente natural con el que deben luchar en todo momento. Y ese ingrediente es el pecado. Y el pecado es transgredir los estándares que Dios les ha dado. El pecado se da cuando habla, cuando piensa, cuando actúa o cuando deja de hacer la voluntad de Dios. Cuando no quiere hacer lo que Dios le ha pedido. Por eso es difícil. Pero por la misericordia de Dios, del Padre, Él envió al que no conoció pecado y le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que ahora puede hacer la voluntad de Dios porque le ha hecho justas, les ha hecho justas ante los ojos de Dios. Y no solo le obedece porque quiere, sino porque puede. Una persona que no es cristiana no puede obedecer los mandatos que encontramos aquí. Ahora sí puede, sí puede. Ya no son más esclavas de Satanás. Para algunas personas lo que estamos hablando no estaba dentro de sus planes. Seguro. Probablemente usted no sabía que con la salvación venía su deber a someterse a su esposo. O probablemente ni siquiera sabía que existía esto de la sumisión. Pero es un mandamiento claro que encontramos en las Escrituras. El mundo está engañándoles constantemente y muchos no saben que deben someterse o simplemente tienen una visión errada de lo que es la sumisión. Y puede que usted todavía no quiera someterse. De pronto no lo hace por orgullo y ahora está empezando a buscar seriamente la iglesia. Está realmente haciendo una búsqueda en Google donde hay otro lugar porque yo no quiero que me enseñen esto de la sumisión. Puede ser. O no lo quiere hacer porque piensa que nadie debería estar por encima suyo y menos su esposo que no sabe nada de nada. Eso no es más que orgullo, porque solo está pensando en usted y no en los demás. Otras esposas no se someten por egoísmo. Quiere la atención total de todos en la casa, tanto del esposo como de los hijos, hasta de la familia extendida. En realidad, cuando no se somete, está pecando y detrás de la sumisión hay otros pecados. Está el orgullo, el egoísmo, o puede ser inclusive la ignorancia. Ignorancia porque piensa que es una tarea muy pesada para hacer. Piensa que es una carga que le ponen las Escrituras y no lo ve como algo para regocijarse. Pero la sumisión debe ser un gozo. Así como es un gozo obedecer todos los otros mandamientos que encontramos en las Escrituras. Usted y yo nos regocijamos cuando cumplimos los que se nos pide. Y la sumisión es cumplir un mandamiento que Dios ha dado. Yo les digo que es un gozo. Es un gozo ver lo que Dios hace en sus vidas cuando obedecemos. En mi vida cuando obedecemos. En la medida que yo veo el pasado y veo cómo Dios ha ido transformando, me gozo que yo ya no soy ese. De la misma forma, cada uno de nosotros, en la medida que vamos obedeciendo, en la medida que más nos parecemos a Cristo, es para nosotros un motivo de regocijo. Es un gozo ver cómo Él nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Bueno, con esto hemos estado meditando, hemos tratado la sumisión, el medio, ya definimos qué es sumisión, el medio, que es el Espíritu Santo, la manera, que es como a Cristo. Ahora nos falta el método. Y el método, sistema o regla es este. Noten el versículo 24. Maridos, el versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Como la iglesia está sometida a Cristo, las mujeres deben hacerlos a sus maridos. Y esto de la iglesia y Cristo es un gran misterio, porque nosotros somos parte de esa iglesia, pero que estamos unidos a Cristo es un misterio, hay que tratar de entenderlo, hay que buscar la forma de cómo entender ese misterio. Es un misterio, pero es una realidad. Misterio quiere decir que tenemos que buscar la manera de entenderlo mejor, pero es una realidad. El misterio sigue, pero también es una realidad. Y por ser un misterio, vamos a tratar de entenderlo más. Pablo dice que la relación entre marido y mujer y esposa y marido es comparable a esa realidad entre la iglesia y Cristo. Pertenece a ese orden, a ese sistema, y esa es la forma
de empezar a pensar en el matrimonio. Ese es el método o regla de esta unión. El método quiere decir que el matrimonio está ordenado bajo las mismas normas de la realidad de esa doctrina suprema acerca de la iglesia cristiana. El apóstol sabía que estos efesios no deberían tener ningún problema o menos problemas en entender esto cuando pone este texto de Efesios 5, 22 al 24, porque ya les había estado hablando antes. Y yo creo que con nosotros tampoco debe ser un problema, porque ya hemos meditado en esos textos en el pasado. Y nosotros hemos meditado en ellos. Noten el versículo 18 del capítulo 1. Allí Pablo está orándoles, o está orando al final para que sepan unas cosas. Dice allí Pablo en el versículo 18, para que sepan, que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí en Efesios 1, Pablo les está presentando la doctrina de la iglesia. Y en Efesios 5, 22 al 24, lo está aplicando al matrimonio. Por eso, a las personas que se apresuran al final de la epístola sin leer el principio están en error. Hay que leerlo todo, hay que tratar de entender todo el mensaje completo. Y lo que tenemos acá son las deducciones de aquello que ha dicho antes. Pablo también habló de ello en el versículo 15 y 16 del capítulo 4. Versículo 15 y 16 del capítulo 4. Allí dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo está aquí otra vez enseñando acerca de esa relación de Cristo con la iglesia, y para que puedan entender el matrimonio, más adelante habla de él, para que puedan entender la naturaleza del matrimonio. ¿Cuál es el punto entonces? Es esencialmente esto, está aquí enfatizando lo orgánico que hay detrás de esta unión, enfatizando esa vida, esta unión vital que existe. Primero nos está mostrando la iglesia y Cristo, esa unión vital que existe entre la iglesia y Cristo, y ahora nos está mostrando en estos versículos que el matrimonio es igual, es una unión vital. Las coyunturas, noten ahí en el versículo 16, las coyunturas son esos nervios, las arterias, es todo eso que trae información o que lleva información de la cabeza al cuerpo, de la cabeza al centro del cuerpo. Y esta es la forma de enfatizar esta unión vital que existe entre un esposo y una esposa. Es lo mismo. Es una unión viva, es una unión de sustento como la unión de sustento que existe entre Cristo y la iglesia. Este es el sistema, este es el método y es igual entre los esposos. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Aquí Pablo está tratando con este aspecto de la sumisión y de la unión. Más tarde nos va a dar el otro lado de la moneda, de los maridos, cuál es la relación de los maridos con las esposas. Y pasaremos
algunos días, porque lo necesitamos todos. Vamos a pasar algunos días meditando con los esposos, pero ahora nos encontramos con las mujeres. ¿Cuál es entonces la doctrina? ¿Cuál es esta relación que existe entre el cuerpo y la cabeza? Podemos empezar diciendo que todo lo que es cierto para la iglesia en relación a Cristo es cierto para la esposa en relación con el esposo. Tomemos lo que Pablo está diciendo acá y lo que él ha dicho en otros textos y vayamos a esos textos donde él nos habla de esta unión. Él habla en Romanos 12, en 1 Corintios 12, y es allí donde quiero que vayan. 1 Corintios 12, versículo 12. 1 Corintios 12, desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, aquí está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos está mostrando eso, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos acá? Las esposas son para los esposos el cuerpo. Es así como la iglesia, el cuerpo de la iglesia es para Cristo, que es la cabeza. Esa es la idea. Allí está. Es un complemento. Es cierto que en Génesis 2, cuando vemos que la esposa sale de una parte del hombre, de Adán, sí, sale de él, pero es para servir como complemento para que él esté completo, porque si recuerdan, no está bueno, dijo Dios, no está bueno que el hombre esté solo. Es lo único que no estaba bueno en el principio de la creación. No es bueno que el hombre esté solo. Y esa es la idea que debe tener siempre al momento de pensar en su matrimonio. Debe llevar esta idea en todo momento, que es un cuerpo, que es una unión, que son los dos unidos en uno solo. No es que por un lado están los dedos, las manos y los brazos, y por el otro lado están los pies. No puede ser. No pueden funcionar cada una de ellas de forma libre. Eso no sería una noción verdadera acerca del cuerpo. El cuerpo es una unidad orgánica y vital, es uno y es entero, y esa es la idea que tenemos acá. El esposo y la esposa no están separados, no son como dos reinos que tienen relaciones diplomáticas, sino que siempre están en un estado de unión. Por eso, las disputas y las peleas no se deben dar en los matrimonios, porque es como si un ojo o el ojo derecho empezara a pelear, a darse puños con el hígado. ¿Tiene sentido? Las disputas son contrarias al concepto cristiano de lo que realmente es el matrimonio. Cristo y la iglesia son uno como el cuerpo
y la cabeza, y la cabeza, Cristo y la iglesia son uno, lo mismo que el hombre y la mujer son uno. Y esto nos permite pensar en las diferentes funciones, y eso es lo que debemos entender. Hay diferentes funciones, cada uno tiene sus funciones dentro de la iglesia, dentro del matrimonio. Cada uno tiene diferentes propósitos, deberes especiales que cada uno debe realizar. Pero es vital que recuerde que cada parte, cada uno hace parte de ese todo. Y todas las acciones separadas, lo que haga, son parte de esa acción unificada que conduce a este resultado, a esta corporación, si pudiéramos llamarle así. Qué diferente, ¿no les parece ahora? Ese es el matrimonio cristiano. Qué diferente es ese matrimonio del mundo como lo define. El matrimonio cristiano es algo que solo un cristiano puede entender y nadie más. Nadie más puede. Él es el único que puede decir que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el único que puede hacer una afirmación de estas. Para nadie más tiene sentido. Por lo tanto, los incrédulos no pueden entender esta visión específica del matrimonio cristiano. Y si un hombre no entiende la doctrina cristiana de la iglesia, según el apóstol Pablo, no puede finalmente entender la visión cristiana del matrimonio. Y esto nos lleva a pensar en varias cosas. La primera es que obviamente un cristiano nunca debe casarse con un no cristiano. ¿Cómo lograría este entendimiento si no lo ve? Y si uno lo ve y el otro no lo ve, ¿cómo logran poner esto a funcionar? Pablo lo dice específicamente en la segunda epístola de los Corintios. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia con la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Esta es sin duda una referencia a la relación, a la cuestión del matrimonio. Y si necesita una razón para aceptar, aquí está la exhortación. Si el creyente se casa con un incrédulo, la posición sería que una de las personas, de ellas dos, tendría una visión exaltada del matrimonio, mientras que la otra no tiene ni idea de qué está, en dónde se encuentra. Ya habría un defecto para iniciar ese matrimonio. No son uno en él, no están viendo el matrimonio de la misma manera. Solo comenzando, solo con el inicio ya hay una división. Uno tiene lo que el otro no tiene. Ya para entrar está la semilla de la discordia y como lo demuestra el mismo apóstol, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Es decir, el matrimonio no se debe hacer en yugo desigual. Otra deducción que podemos sacar es que el matrimonio es un servicio solamente cristiano. Hacer el matrimonio, hacer una boda, solo es apropiado para los cristianos. No es para los que se casan del mismo sexo, no es para los homosexuales ni para lesbianas, es para los cristianos solamente. Porque ellos no pueden entender este tipo de unión de la que nos está hablando Pablo. No pueden entender este tipo de requerimientos de los que nos da Pablo. Estas personas no saben nada en absoluto sobre lo que es el cristianismo. No saben porque ni siquiera saben por qué. Lo pongo mejor así. No tienen ni siquiera una razón por la cual se casan. Muchos de ellos hacen un servicio de matrimonio, que nada tiene que ver con la realidad bíblica del matrimonio. Y si recuerdan, no son las personas las que definen el matrimonio. No tiene sentido para las personas en realidad, y no son ellas las que lo definen, son las escrituras las que dicen qué es el matrimonio. Por lo tanto, no debería hacerse ningún servicio. Para nada se debe hacer un servicio de matrimonio para unos que son incrédulos, que no son creyentes. A menos, yo salvo ahí una oportunidad, a menos que sea una oportunidad para predicar el evangelio. Si hay, no estoy hablando de los homosexuales porque yo no casaría a unos homosexuales, pero yo sí casaría a dos incrédulos.
Porque si me dan la oportunidad de predicar a Cristo, si me dicen, no, pero no me va a hablar de Cristo, entonces yo digo, entonces no hay boda. Pero si me dan la oportunidad de predicar a Cristo, les voy a dar a Cristo, a ellos y a todos los que estén ahí, porque es una audiencia cautiva, las tenemos encerradas en este lugar. Gloria a Dios. En ese momento se predica el Evangelio, pero no con el ánimo de empezar a dar las joyas cristianas a unos que no son creyentes. Yo me guardo las joyas, me guardo las perlas no se las entrego a los... Sí. Primero el Evangelio, y esa debe ser la manera, siempre el Evangelio, esa debe ser la norma. El Evangelio primero, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi condición? Me tengo que arrepentir para venir a tener una relación con Dios, es la única manera. Entonces, tener eso presente, para dar el Evangelio solamente, o para enseñar. Entonces, sí es un lugar para dar verdades bíblicas, es un momento, es una oportunidad, es un matrimonio cristiano, vamos a hablar, vamos a gozarnos, porque ellos se están casando. Entonces nos reunimos, gozamos en lo que se está diciendo, en el Evangelio que se está predicando, en las verdades que se están diciendo, y es de beneficio para ellos como es de beneficio para los asistentes. Si no, pues no debe hacerse a menos que cumpla con ese requerimiento, que sean creyentes o que haya una oportunidad para hacerlo. Pero yo sí creo que se debe hacer, yo sí creo. Yo creo que es una oportunidad para dar el Evangelio, es una oportunidad para presentar las verdades cuando es así posible. De otra forma, es una farsa hacer un matrimonio cuando no se hace de esa forma. Una boda es algo sublime, por eso se organiza el lugar, el espacio, por eso las personas se visten de la forma que se visten, porque es sublime. Es para mostrar esa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Es la misma relación que existe en ese matrimonio. Y no estoy hablando de los romanos. Algunos pensarán, bueno, ya se volvió católico porque ahora me está diciendo que los matrimonios son importantes. Y yo les digo, sí son importantes. No que alguien que vaya a una notaría y se case sea suficiente. Yo creo que es una persona que se casa en una notaría está legalmente casado. Ya no están en pecado porque se han casado. Pero qué oportunidad tan linda de predicar el Evangelio o de aprender algo más acerca del matrimonio se pierde por no hacer un servicio cristiano. Es el momento de invitar a creyentes y a no creyentes a una boda. El matrimonio es más que un contrato legal. Es un momento de celebrar esta unión que es una muestra de lo que está sucediendo entre la iglesia y Cristo. Y como estoy afirmando, no es un sacramento. Por ningún lado en las Escrituras habla de que el matrimonio sea un sacramento. Pero sí puedo decir que si usted ha pensado en casarse, quiere casarse, planee una boda. Yo creo que es un momento especial que tenemos para predicar a Cristo y hablar del matrimonio. Se explica en ese momento la verdad acerca del matrimonio. El matrimonio es algo comparable con esa unión entre Cristo y su iglesia. Además es una ocasión adicional para adorar, para dar un servicio verdaderamente cristiano, para que las personas escuchen la Escritura. No es solamente un contrato legal y con eso quiero que quede claro. No permita que las personas cuyo pensamiento es incorrecto gobiernen su pensamiento y su comportamiento. El cristiano nunca debe ser simplemente uno que se deja llevar por el mundial. Debe ser bíblico, constantemente yendo a las Escrituras. Debemos afirmar la visión cristiana del matrimonio y eso sugiere esas tres cosas. Nunca con uno que no sea creyente. Siempre es posible, es para los cristianos. Las bodas son para los cristianos. Y hacerlas, yo estoy de acuerdo en que se debe hacer, debemos apoyar esa idea. El matrimonio no es un sacramento, pero es algo sublime, porque estamos mostrando la relación que existe entre Cristo y su iglesia.
La relación entonces entre marido y mujer y esposa y esposo es comparable a eso que existe entre Cristo y la iglesia. Esas son importantes, son cosas importantes y por esa razón debemos tenerlo presente. Entonces, resumamos todo lo que hemos dicho hasta el momento. La enseñanza es que la iniciativa y el liderazgo son en última instancia del marido y todo siempre debe estar coordinado con la esposa. Ese es el significado de esa relación. Una acción coordinada, pero el hombre es el líder en la cabeza. Y no hay ningún sentido de inferioridad sugerido con esto. La esposa no es inferior a su marido. Ella es simplemente diferente y tiene un rol diferente en su casa. Ella tiene su propia posición, llena de honor y respeto. Por eso es que más tarde le vamos a hablar a los hombres y le vamos a decir que debe apreciar, que debe alimentar, que debe amar, que debe cuidar y que debe respetar y honrar a su esposa. Ahora se vienen días interesantes. No hay inferioridad involucrada. Lo que Pablo está enseñando es que cualquier mujer cristiana se dé cuenta de que todo lo que tiene que hacer dentro del matrimonio es amar y complacer a su esposo, ser útil, ayudarlo y permitirle funcionar en su rol. La esposa debe tomar esto en serio y no es un chiste. Los cómicos todo el tiempo están hablando del chiste o del matrimonio como un chiste, pero no lo es. Es algo serio, no es un juego. Es la manera de Dios perfecta, toda sabia, toda amorosa de obtener y mantener la función y el orden en el hogar. Es una maravilla. Es un gozo hacer el rol que Dios le ha dado y nunca piense que la sumisión es despectiva para la mujer, que es anticuado, que son ideas de Pablo, que él era un fariseo duro y legalista. No piense que la sumisión era solamente para los tiempos del Antiguo Testamento. Si así hace, niega toda la doctrina, la está negando e incluso es inconsistente con la modernidad, su supuesta modernidad. La esposa cristiana debe entender, debe obedecer, debe apreciar. ¿Y qué de las solteras? ¿Qué hacemos con las solteras? ¿Por qué se van a casar? Van a decir ahora. Es para hacer una sola carne, para hacer una sola carne. Es para disfrutar de esta unión coordinada, de esta plenitud, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y para poder demostrarle al mundo de esa relación maravillosa que existe entre la iglesia y Cristo. Eso es manifestar un espíritu o el espíritu esencial del cristianismo, mostrar esas relaciones, ponga en práctica la enseñanza del apóstol Pedro, adorne su doctrina. Y no es un adorno exterior, arreglarse el cabello y el vestido y ponerse joyas, pero adornarse con lo que es incorruptible, adórnese de un espíritu manso y tranquilo. Haga todo lo que pueda, vaya hasta el límite y más allá si es necesario. Y finalmente hágase esta pregunta: ¿puedo honestamente ir en mi actitud y condición actuales a estar en la presencia del Señor? ¿Podría, si muriera hoy con mi actitud y lo que estoy pensando, ir y presentarme a Cristo hoy día? Si puede, gloria a Dios. Pero si ve la vileza, la pecaminosidad, si ve que Él vino del cielo y fue a la cruz del Calvario y se entregó a sí mismo y dio su vida por usted, entonces puede ponerse frente a Él. Si no, pues está más difícil. Es un momento de confesar. Póngase en orden si no está allí. Hoy vamos a tomar la cena. Medite en estas cosas. Medite en estas cosas. Y si está en pecado, arrepiéntase para que tome la cena o no la tome indignamente, como dice Pablo. Si así hace, puede venir con una conciencia tranquila, limpia, porque se ha arrepentido, con un espíritu libre de culpa y podrá regocijarse de su santa presencia. Este es un asunto cristiano.
Es igual a la relación de la iglesia con Cristo, el cuerpo y la cabeza. Mientras lo entienda en estos términos, no hay problema. Es un privilegio, es un gozo que Dios le permite y a Él le glorifica. Él lo recibe con placer, con deleite. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros obedecemos, Él se deleita de nuestra obediencia. Esposas, sométanse en un espíritu manso y tranquilo. Y por mucho que tengan que sufrir aquí por hacer ese tipo de trabajo, por someterse, entienda que en el cielo va a recibir una recompensa que será muy grande por su obediencia. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos anima día a día a hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, atesorar estas instrucciones, entender estas instrucciones, compartir cuando sea necesario, meditar en ellas día a día, someternos a Cristo de la misma forma que nos vamos a someter o se van a someter las esposas a sus maridos. Oramos por todo esto, Señor, que transformes a cada uno de nosotros de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Esa es nuestra oración en este día y te lo pedimos en su nombre. Amén.